noches con todos. Me presento, mi nombre es Cecibel Cabeza, soy de la Universidad Central de la carrera de Psicopedagogía. De antemano les agradezco mucho por su participación en este pequeño video y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la educación oriental. Esta educación abarca 4 civilizaciones, la cual es la civilización china, la civilización india, los hebreos y la civilización de Egipto. En cuanto a cada una de estas civilizaciones tiene su propio modelo de educación. En cuanto a la civilización china, esta se dividía tenía 3 etapas relevantes. La primera es la etapa primitiva. Esta etapa era prácticamente de carácter agrícola y matriarcal. ¿Qué quiero decir con matriarcal? Que prácticamente la madre era el centro de todo. La madre era la encargada de la educación de sus hijos en aspectos agrícolas y en tareas domésticas. En la etapa feudal, esta era un poco más la tendencia de guerras y de organización patriarcal, donde el padre estaba encargado de los estudios de sus hijos, por lo que los niños estudiaban en la casa de sus padres hasta los 7 años. Después de esto pasaban a estudiar con otras personas, las cuales les enseñaban el arte de la guerra y la cortesía de la paz. Prácticamente ellos se dedicaban a estudiar hasta sus 20 años, donde también se les enseña un poco de lo que es el arte de la danza y del tiro al arco. Estos terminaban su educación con la entrega del birrete, que prácticamente era como su inicio en su vida en la civilización. En cuanto a lo que es las mujeres, prácticamente las mujeres se educaban en las casas con sus madres, pero después pasaban a vivir con familias ajenas, ya que ellas les enseñaban lo que es las artes domésticas hasta su época de matrimonio. Prácticamente estudiaban con sus madres y les enseñaban lo que es prácticamente tareas domésticas solo para casarse. En cuanto es a la época imperial o al periodo imperial, en esta época se adquirió lo que es la doctrina de Confucio, ya que para Confucio la educación arrancaba del conocimiento y la aceptación hacia uno mismo, donde los valores eran importantes para ser una buena persona. Dentro de esta educación, al volverse la civilización china, una civilización, por decir así, poderosa, necesitaban funcionarios para que dirijan o gobiernen, por decir así, sus imperios, a los cuales se les dio el nombre de mandarines. Estos necesitaban una educación especial, por lo que se vio obligado a dividir la educación en 2 partes. La primera parte fue la educación de la masa del pueblo. Esta educación era netamente para el pueblo y se podía dar en las casas o por maestros privados en escuelas privadas. Aquí se enseñaba lo que era el alfabeto chino, que aproximadamente necesitaba de 4 a 5 años para ser aprendido, ya que era un alfabeto bastante complejo. Aquí también se enseñaba lo que eran la formación de las buenas maneras de las personas y de la urbanidad. También en este periodo, en cuanto es la educación de los mandarines, se encargaba de la preparación, únicamente para la preparación de la educación de estos funcionarios que rendían exámenes para poder tener acceso a este cargo de funcionarios. En esto se les formaba en ideas y preceptos morales, jurídicos, basándose en los libros de Confucio. Hay que considerar que China en este aspecto fue un país bastante democrático, ya que cualquier persona tenía acceso a estos puestos, pero simplemente llegaban a ellos los que estaban más capacitados y los que pasaban obviamente los exámenes que se les ponía. En cuanto vamos a pasar a lo que es la civilización india. Esta civilización se tenía una organización política que fue conocida como las castas cerradas. Estas castas cerradas prácticamente es una organización política que tenía las clases altas y las clases bajas. En la clase más alta estaban los brahmanes, los cuales tenían una educación superior que les servía como base para una educación literaria. En cuanto a los kshatriyas, ellos tenían una educación lo que era más militar y en cuanto a defensa. En cuanto a los vaisayas, ellos tenían una educación que se podría decir que se educaban en las calles, ya que ellos se educaban con maestros ambulantes en lo que era literatura y escritura. Y los sudras es la clase más baja. En cuanto a su educación, era netamente familiar y simplemente se educaban en lo que es la agricultura y quehaceres domésticos. En los textos, en cuanto a los textos, los Vedas se basaban en los Vedas, que eran textos de colecciones con saberes tradicionales, pero a estos también se les añadió los Brahmanas.
los Brahmas, perdón, que eran libros de comentarios rituales, y los Upanishads, que eran de carácter metafísico. Dentro de esta civilización se basaron en el código de Manún, donde el alumno debía tener una buena instrucción, donde el maestro tenía que usar palabras suaves y cálidas, pero también se le podía castigar al alumno si cometía alguna falta, ya sea con palabras fuertes e incluso con golpes. Dentro de esto también hay que considerar que la educación se realizaba dentro de la familia hasta los 7 años, donde después el niño era admitido como un novicio por maestros que eran conocidos como upanayanas. Con estos maestros permanecían hasta sus 12 años y recibían el cordón sagrado, que prácticamente al recibir este cordón sagrado, era prácticamente ellos podían ser ya hombres libres y podían vivir su vida en la civilización. Hay que considerar que dentro de esta civilización india también se dio lo que es el budismo. Esta educación era un poco más espiritual, íntima y en cierto modo más pasiva, ya que renunciaba a los bienes terrenos, es decir, a los bienes de la tierra. Pero también hay que considerar que este tipo de educación con el budismo dio lugar a una clase sacerdotal muy poderosa, la cual también necesitaba una educación especial que se daba en las comunidades o en los conventos. En cuanto a Egipto, hay que considerar que en Egipto se dio también una organización política, con faraones, funcionarios, sacerdotes, el ejército y la población trabajadora, siendo los faraones la clase más alta y la población trabajadora la clase más baja. En cuanto hay que considerar que a esta civilización se le puede dar el crédito, por decirlo así, de las artes plásticas, como la ingeniería y la agricultura, pero también las ciencias, como es matemática, la medicina y la astronomía. Estos también tuvieron un gran éxito en las bellas artes, como la arquitectura, la escultura y la pintura, lo que se pudo hacer evidente en sus pirámides. En cuanto a esto en la educación de esta civilización, hay que considerar que prácticamente en todas estas civilizaciones en lo que más se basaba era en la religión, en la familia y en la cultura. La primera educación en esta civilización se daba en los niños por parte de sus familias, y después los niños asistían a escuelas desde los 6 o 7 años más o menos, donde al inicio estas escuelas prácticamente estaban solo reservadas para los hijos de las clases más altas, de las clases superiores. La educación en este periodo, se podría decir así, se dividió en dos escuelas, que fueron las escuelas elementales y las escuelas superiores. Las escuelas elementales eran prácticamente escuelas para el pueblo, donde se enseñaba la lectura, la escritura, el cálculo y además otros aspectos como la geometría y ciertos ejercicios gimnásticos. En cuanto a las escuelas superiores, a ellas asistían los que se preparaban para los cargos superiores, como los funcionarios de los estados, donde se enseñaban técnicas y artes como la música, la poesía, la danza, las artes, la plástica, la arquitectura, la pintura y la escritura de jeroglíficos, la cual se podría decir que era una educación un poco más compleja por estos jeroglíficos, ya que estaba compuesta por varios signos. Después también dentro de esta civilización tenemos lo que es la doctrina de Tanjotep, que se empleó como un libro de lectura, que era prácticamente en el que se basaba la educación de esta civilización. Y se podría decir que este libro o esta doctrina es considerado como el primer libro pedagógico que se ha conocido. En cuanto a lo que es la civilización de los hebreos, hay que considerar que los hebreos fue un pueblo que fue religioso teocrático y que estuvo gobernado por sacerdotes, rabinos y profetas, ya que al ser un pueblo muy religioso, prácticamente estos tenían el poder sobre todos. Esta civilización, por decirlo así, también se dividió como que en etapas. La primera fue los hebreos primitivos. Estos hebreos eran de carácter ganadero y pastoril, donde la base de todo era la familia y donde prácticamente el hombre tenía el control sobre la mujer, pero también la educación era puramente dentro de la familia, y donde el padre disponía tanto de la vida como la muerte de su hijo.
Es decir, que el padre podía decidir si su hijo vivía o moría al realizar si realizaba algún pecado o por cualquier otra razón, el padre tenía derecho a decidir, ya que en este pueblo lo que es la disciplina era lo fundamental y podía llegar a ser también algo cruel. En cuanto a las nuevas civilizaciones de los hebreos, al tener contacto con nuevas civilizaciones como fueron los egipcios, necesitaron un jefe, que era un jefe religioso y político que fue Moisés. También crearon un libro y una ley a la que obedecer. Con este contacto con la nueva civilización como fue Egipto, vieron la necesidad de emplear lo que es la escritura y la necesidad de desarrollar su aprendizaje, ya que en este periodo no existían aún las escuelas, el padre prácticamente era el instructor o el profesor, por decirlo así. También hay que considerar que al ellos querer ya profundizar su aprendizaje o desarrollar su aprendizaje, desarrollaron una educación de carácter superior para la preparación en leyes y en escritura, donde prácticamente esto se basaba en la interpretación jurídica de los libros sagrados, lo que dio lugar a la formación de rabinos, que también después de un tiempo fueron considerados como maestros o profesores de los pueblos hebreos. Ya, en el siglo I después de Cristo, por iniciativa del sacerdote José Ben Gamala, comenzaron a crearse escuelas elementales para los niños hasta los 14 años, donde el Talmud, que era un libro religioso, era el que era la base para la educación. En el siglo II después de Cristo, la escuela se hizo más popular y la erudita alcanzaron su completo desarrollo y organización. Así, la juventud ya era instruida simplemente en un tiempo de 10 años, es decir, desde los 8 a los 18 años, donde la base de su educación eran los libros del Talmud y el Torah. Ya, hay una cosa fundamental que hay que recalcar en este pueblo. La educación de ellos era unilateral. ¿Qué quiero referirme con esto, con unilateral? Que simplemente el profesor era el que repartía la información y los demás simplemente se dedicaban a aprenderlo de manera memorística. Es decir, el profesor dictaba su clase y únicamente el alumno se encargaba simplemente de escribir o grabarse lo que el profesor decía. En esto se hizo evidente que se cultivó un aprendizaje memorístico, lo que se podría decir que restaba tiempo para otros trabajos, ya sea trabajos sociales o de interacción con otras personas. Ya, bueno, eso ha sido todo. No sé si tienen algunas preguntas o quieran profundizar algo más. No, muchas gracias. Ya, bueno, ahora vamos a realizar una pequeña actividad, lo que es una pequeña evaluación. En cuanto a eso yo qué sé, Jocelyn, por favor, ayúdame con lo que más se te hizo interesante o una pequeña explicación de todo, de lo que para ti fue lo más importante. A ver, que en la mayoría de esas civilizaciones lo que más destacan las personas pobres es que estudian solo lo que los padres les enseñan, que es también algo que se da presentemente en las personas que tienen bajos recursos. Y es algo muy triste. Sí, como bien lo dijiste, prácticamente en estas civilizaciones las clases sociales se hacen muy evidentes, donde prácticamente los que tenían más rango eran los que tenían un acceso a una educación superior, mientras que los que no tenían los recursos necesarios se educaban ya sea por los padres o simplemente solo se dedicaban a lo que es la agricultura y los quehaceres domésticos. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta o no tienen alguna duda, vamos a hacer lo que es una pequeña actividad, que es un juego, el juego de la ahorcado. En cuanto a este juego, vamos a realizar lo que es, yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas y en base a lo que se dio en la explicación, ustedes van a poder completar esto. Eso sí, si pusieron mucha atención. Ya, a ver, entonces empecemos. Ya, a ver, primera, en la etapa, como se dio en la explicación china, se dividió en etapas. En la etapa primitiva, la educación tenía un cierto carácter, o sea, era basada en qué.
en un carácter agrícola y ¿Debemos decir letra por letra o toda la palabra? si es que saben la palabra entera, no hay ningún problema, sino letra por letra. La A. Efectivamente. Se le solicita felizmente haga el peinado y maquillaje para la boda. A ver, vamos, una letra, Nicole. La E. ¿Cómo es agrícola? Agrícola. No. La G. ¿La qué? La G. No. Yo digo que es la M. Efectivamente. La T. Matriarcado. Patriarcal, ajá, ganó. Sí. Ya. Parece una araña. Ya. China, como les dije, al convertirse en una civilización prácticamente superior y fuerte, necesitaron de ciertos funcionarios a los cuales se les conocía como La M. Mandarines. sí. Qué inteligente. Qué pilas. Ya, muy bien. Mandarines. Ya, vamos con la siguiente. Entonces, la civilización, centrarnos ahora en la civilización de India. En esta civilización, la clase se dividía en las castas o también clases sociales. ¿Cuál era la clase social más alta? Los brahmanes. No es verdad. Sí. Dejemos la participación de Emily para después entender. Ya, vamos a la siguiente. Igual, en la India la educación se basó en unos textos que se llamaban. Les voy a dar una pista. Ya empezaba con V. La A. Sí. Nicole, una letra. La E. Sí. L. Efectivamente. Ya, eran los Vedas. Bueno, vamos a la siguiente. Ya, en lo que es el pueblo hebreo, al tener contacto con la religión, con la civilización, perdón, egipcia, necesitaron de un líder. A este líder llevaba el nombre de... ¿El A? No, no era la A. Otra letra cualquiera. A con tilde. No. Es la E. ¿Con tilde o sin tilde? La que la profesora dijo, con tilde. Sí, efectivamente. Jocelyn, una letra. M. Bien. Moisés. Inteligente, muy bien. Sí, exactamente. Ya. Bueno, una vez más, chicas, les agradezco mucho por su participación y colaboración para realizar este video. Como les dije al inicio, no sé si tienen alguna duda. Ojalá saques 10.
Bueno, sí, eso es todo. Muchas gracias.